Como les mencioné, si tienen preguntas, envíenlas al usuario Preguntas Sigre. Le dirigen directamente un privado y se irán recopilando las preguntas y retomaremos alrededor de las 12 la ronda de preguntas para cada uno de los panelistas. Así que muchas gracias Eduardo Gracias a ti, Alex. por Muchas tu gracias a todos. presentación. A continuación yo tomo el mando para continuar con el resto de la jornada. Antes de comenzar las presentaciones del resto de nuestros invitados, quería hacer una pequeña presentación que en cierto modo hay muchos de los temas que ya mostró Eduardo desde el punto de vista práctico. Este proceso de planificación de la transmisión ha sido especialmente interesante desde el punto de vista de incorporación de nuevas soluciones. Hay distintas soluciones de almacenamiento incorporadas con distintas tecnologías, hay temas asociados con reconversión de activos en otra tecnología, en la interacción entre distintas tecnologías para permitir este aumento de capacidad o solucionar necesidades que se anticipan en el mediano plazo. Y eso es un poco lo que quiero mencionar desde el punto de vista del contexto de por qué estamos en esta situación y que sirva un poco también de guía para las conversaciones siguientes. Fundamentalmente, y esto es algo ya que es una realidad que llevamos viviendo 5 o 7 años, Chile es muy afortunado de tener una gran cantidad de recursos renovables y la penetración de los mismos ha estado muy ligado a la existencia de una gran abundancia de recursos y también los bajos costos que las tecnologías traen consigo. Fundamentalmente se han desarrollado bastantes proyectos a la fecha y existen muchísimos más en carpeta. Hay que considerar también que todos estos potenciales tienen una diversidad geográfica importante. Es decir, tenemos un potencial muy grande eólico y solar en el norte y en el sur también tenemos un potencial eólico muy importante. Por lo tanto, podemos decir de que habrán, en la medida que esta generación siga entrando en nuestra matriz, penetrando en la matriz de generación, estreses tanto en una zona, podemos decir, de centro a sur, incluso llegando a sistemas más hacia el sur, sistemas que tienen como una solución de largo plazo sistemas de 500 kilovolts que están en desarrollo en estos momentos como hacia el norte. Particularmente Eduardo mencionó precisamente problemáticas asociadas con estas dos zonas y que están asociadas netamente a temas de inserción de renovables. Hay que considerar también de que las renovables, si bien es cierto, han permitido la baja sostenida de costos de energía en nuestro sistema. También su incorporación conlleva desafíos técnicos importantes y que también tienen que ser tomados en este caso, por el regulador, por las empresas, por el operador de la red. Eso no hay que dejarlo nunca de lado. Esto también se acelera producto del proceso de descarbonización, o sea, esa desaceleración del reemplazo de estas unidades de carbón que están saliendo bajo un plan con las empresas, en este caso con los dueños de estos activos de generación a carbón y el gobierno, o el ministerio en este caso, esta necesidad de transmisión se incrementan, pero también hay necesidad de acelerar la solución o la puesta en servicio de mecanismos que permitan sustituir los atributos que entregaban precisamente esta fuente de generación. Fundamentalmente hay temas relacionados con la flexibilidad, es decir, con este calce que exista cuando ya no están presentes estos recursos de generación durante la hora punta o durante la hora en que empieza a salir el sol en la mañana, y también otros atributos más técnicos asociados, por ejemplo, con el tema de la inercia y el control de tensión. Esto es algo bien interesante porque lo vamos a ver en cierto modo también en las presentaciones a continuación. No solamente esta visión pensada netamente en aspectos, te diría, más económicos, como son las capacidades de transmisión y cómo hacer llegar energía barata a los centros de carga, sino también procurar de que existan las condiciones ideales de operación del sistema que permitan que la generación renovable se inserte en el sistema, pero también se mantenga en condición de operación razonable. Las soluciones estructurales de largo plazo existen tanto para el norte como para el sur, pero por
por ser cada vez más complejos la implementación, fundamentalmente estas nuevas líneas de alta tensión o HVDC, y por también tener altos costos y también en cierto modo una componente de oposición importante, ahí lo mencionó Eduardo, que uno de los objetivos también es optimizar el uso geográfico de esta infraestructura, por decirlo así. Tengo una componente de optimización del espacio geográfico. Da pie a que puedan existir nuevas opciones que utilicen este intervalo que está entre la actualidad y estos desarrollos de largo plazo. Se da pie a que exista un margen que puede ser utilizado por soluciones mucho más flexibles. Por otro lado, la reducción de los costos de energía, fundamentalmente lo que menciono en términos del almacenamiento de energía. Eduardo ya mencionó aquí una experiencia que fue patrocinada por una empresa en particular asociada con baterías de ion litio, esta solución. La reducción de estos costos hace que en el mediano y largo plazo sean opciones a tener en cuenta en la planificación del sistema. La regulación en ese caso ha ido avanzando en la introducción de estas nuevas tecnologías, en el reconocimiento de sus atributos y cómo crear un marco regulatorio que permita que sea incorporado tanto en la planificación de la red como en la provisión de algunos servicios, por ejemplo, servicios complementarios de control de frecuencia, algo que es un mercado que es bastante común en el resto del mundo. Hay otro tema también que quiero mencionar y que creo que es bastante importante y que tiene que ver con que muchas veces prestamos atención más que nada al gran sistema de 500, 220 kilovolts, lo que anteriormente denominábamos el sistema truncal y actualmente el sistema nacional, en que a lo largo del tiempo ha crecido desde el punto de vista de la capacidad y de la confiabilidad. Pero no hay que dejar de lado que los sistemas zonales, que son precisamente los sistemas que alimentan al consumidor final residencial, han estado un poquito rezagados en términos de seguridad y confiabilidad. Por lo tanto, también hay un gran desafío de permitir que estos sistemas alcancen el mismo estándar del sistema nacional. En ese sentido, soluciones flexibles y soluciones económicas razonables también son admisibles y son de gran beneficio para este fin. Aquí para ejemplificar un poco, y ya con esto avanzando ya hacia el resto de las presentaciones, quiero contextualizar lo que mencioné desde el punto de vista gráfico. Si lo vemos solo desde el punto de vista de la transmisión, existen ciertas capacidades de transmisión de activos, fundamentalmente asociadas a capacidad de línea y de transformación en nuestro sistema. Pero ocurre, y esto va muy de la mano con la penetración de nuevos recursos de generación en ambos extremos, tanto el extremo sur como el extremo norte de nuestro sistema, unas necesidades que se anticipan excederían, no en el largo plazo, sino probablemente en el mediano plazo, la capacidad disponible. Estas soluciones de largo plazo, en cierto modo, ya han sido definidas por la misma comisión. En este caso estamos hablando de este enlace HDC entre el centro de carga, que en este caso es Santiago, y una zona de gran potencial solar en el norte, que es un enlace HDC cuyas características todavía no están definidas, pero cuando uno le empieza a meter número a esto, estamos hablando de enlaces de dipolo o otras configuraciones de más de 4.000 megas, por lo tanto podríamos suponer que esa es una solución de largo plazo. Pero en el intertanto, particularmente esa solución de largo plazo, particularmente tomaría entre 10 y 11 años en estar materializada, con todas las complejidades que tiene tanto desde el punto de vista de la licitación, de la tecnología, pero también desde el punto de vista territorial. Requiere un estudio de franja para poder avanzar en sus siguientes etapas. Pero se crea este gap, esta zona, no sé si se ve aquí el mouse, pero es una zona de... a ver, esta zona, podemos decir que es una zona, un espacio de beneficios posibles que pueden ser capturados por soluciones flexibles, por soluciones basadas en nuevas tecnologías o basadas en una mezcla de ellas. Por lo tanto, no necesariamente en todos los casos estas soluciones de corto plazo, mediano plazo, van a interferir en
la economía y los beneficios de las soluciones de largo plazo. Existe este gap que puede ser utilizado y puede ser aprovechado por estas soluciones. Cuando digo aprovechado, en el fondo es que esos beneficios justifiquen esa inversión. Así que ahí yo creo que está ese rol de esas nuevas tecnologías en aplicación, una aplicación bastante directa y a la mano, y se anticipa de mediano plazo o incluso eventualmente corto plazo. Así que todas estas nuevas tecnologías tienen esa cabida en esta pequeña zona de captación de beneficios. Hay soluciones que ya son más estandarizadas dentro de nuestro ámbito de la planificación, nuestro ámbito del sistema, particularmente los conductores de alta temperatura y baja flecha. Son un mecanismo súper potente y que se ha utilizado ya en forma bastante frecuente en la planificación de nuestra red, que permiten este recambio de conductores, permite aumentar la capacidad, incluso por sobre 2 veces la capacidad nominal de los corredores en este caso. Obviamente eso conlleva también ciertos aspectos, complejidades, hacer trabajos con línea energizada o eventualmente sacar de servicio algunas líneas para realizar los trabajos también tiene ciertas complicaciones desde el punto de vista operacional del día a día, redespacho, algunas consideraciones asociadas con la seguridad del sistema, pero sí como mecanismo es bastante eficiente y eso ha sido algo a lo que el regulador ha acogido bastante bien. Chile en ese sentido tiene bastantes corredores, debemos tener, yo creo, más de 1000 kilómetros de este tipo de soluciones en nuestra red, lo que no deja de ser bastante destacable a nivel internacional. Los equipos FACS también, en el sistema debemos tener alrededor de 7 equipos que han permitido también solucionar necesidades de transmisión, la mayor parte de ellos ubicados en la zona norte, pero en la medida que siguen saliendo nuevos proyectos, en la medida que siguen habiendo nuevas necesidades, van a existir más espacio para la introducción de estas tecnologías. Particularmente Eduardo mencionó 2 de ellas, en este caso un fax serie y un futuro fax en la zona de Alto Jahuel que permitirían solucionar o aumentar en forma bastante significativa las transmisiones con una instalación que básicamente es equipos que se instalan en subestaciones, que podemos decir desde el punto de vista territorial son bastante menos invasivas. Por otro lado, también existen soluciones que no están tanto basadas en equipamiento puro, sino también en ver formas más inteligentes de utilizar la red. En este caso corresponde al automatismo, sistema de control y monitoreo que tienen y pueden tener su cabida no solo por sí mismos, sino también incorporada a otro tipo de soluciones, especie de soluciones híbridas, que también tienen su cabida. Hasta la fecha se habían considerado muchas de estas soluciones en el ámbito más de lo operacional, pero en la medida que las soluciones de largo plazo tardan mucho más, y ya lo mencionó en cierto modo Eduardo, pueden tener cierta acogida dentro de la planificación de largo plazo del sistema. Una planificación de largo plazo que cada vez se convierte más en mediano plazo. El almacenamiento de energía, ya lo hemos conversado de ese tema. Particularmente en este seminario no hemos hablado de este tema, es un tema que da para mucho, es un tema que en su momento fue conversado como parte de los contenidos del seminario, pero como es tan extenso y tiene tantas vertientes, decidimos no tomarlo hoy día en estas jornadas tecnológicas del SIGRE, y a futuro nos tomaremos nuevamente el tema y abarcaremos este tema con todos sus aspectos. Pero sí, no hay que dejarlo de lado, que es un mecanismo súper potente para esto. Y finalmente la combinación de todas ellas, ya en cierto modo lo mencioné, que las soluciones híbridas y combinación entre cada una de estas soluciones probablemente permitan, por un lado, mantener una capacidad de transmisión o levantar ciertas restricciones operacionales asociadas con capacidad, pero a su vez también velar por otros aspectos tales como mantener una cierta seguridad operacional. Todo ello da este universo de soluciones más que tecnológicas, podríamos llamar flexibles, que tienen cabida en nuestro sistema.
Finalmente, estas soluciones y su implementación crean este beneficio, esta capacidad que permite en el mediano plazo solucionar los problemas y poder eficientar las transferencias económicas dentro de nuestro sistema. Hay que tener bastante claro que muchas de ellas son compatibles con las soluciones de largo plazo. Por lo tanto, el efecto propiamente tal o los beneficios asociados a esas soluciones exceden este triángulo de captación de beneficio y probablemente se expandan hasta el largo plazo. Por lo tanto, eso tampoco hay que dejarlo de lado y mantenerlo muy presente en la planificación. Ahí es importante señalar de que muchas de las soluciones que hemos pensado o que se piensan como soluciones de corto o mediano plazo tienen que ser compatibles con las soluciones de largo plazo. Ahí hay un tema también de, idealmente, que no se traslapen los beneficios y que existan soluciones que permitan una arquitectura mucho más robusta desde el punto de vista de crecimiento y de nueva infraestructura, pero que también existe una compatibilidad con estas soluciones que se promueven. Hay que tener muy presente también de que todo esto tiene que estar dado dentro de un contexto en que tenemos que asegurar una calidad de la operación, y no solamente velar por la transferencia económica. Eso es un detalle muy importante que nunca hay que dejar de lado. Y finalmente, como mensaje tan importante como asegurar esta capacidad de transmisión de los recursos energéticos renovables, es tan crucial como eso, entregar las condiciones operacionales que permitan el correcto funcionamiento de la red y la correcta integración de estos recursos renovables. Fundamentalmente, se prevé que en la zona norte, producto del proceso de descarbonización y producto de su sustitución por medios de generación renovable conectada a través de electrónica de potencia, de convertidores, se prevé que existan a futuro algunas cosas complejas desde el punto de vista de falta de inercia, eventuales problemas de estabilidad y fundamentalmente temas relacionados con el control de tensión y la corriente de cortocircuito. Eso incluso puede afectar o puede hacer variar en cierto modo las soluciones de largo plazo que se han pensado, por ejemplo el tema del HVC. Existen ciertas tecnologías de HVC que te permitirían cumplir con eso, o decirlo de esa forma, no requieren esos atributos de la red para su correcto funcionamiento, particularmente la tecnología BSC de HVC, pero también eso conlleva inversiones superiores o inversiones que tendrán un 30, 40, 50% de costo adicional por sobre las soluciones convencionales, y eso hay que tenerlo muy presente en la hora de la planificación. Así que, sin más, eso es lo que tengo preparado como contexto. A continuación, vamos a partir ya con las presentaciones propiamente tal de nuestros invitados. Marcio Oliveira, ¿estás por ahí? ¿Acá? Sí, Marcio, para que vayas presentando o proyectando tu presentación, mientras tanto hago tu presentación. Bueno, damas y caballeros, nos acompañará ahora Marcio Oliveira, de Hitachi ABB Power Grids. Voy a leer un poco su biografía. Marcio Oliveira es Master of Science en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene un PhD en Power Electronics del Royal Institute of Technology de Suecia. Se unió a ABB el año 2000, donde ha trabajado en varias áreas técnicas asociadas a proyectos y licitaciones de equipos FACS, como diseño e implementación de circuitos principales, sistemas de control, estudio de sistema, estudio de simulación en tiempo real, algo que ya vimos hace algunas jornadas y que también, en cierto modo, todos estos mundos se compenetran y tienen lazos comunicantes, y también en proyectos de I+D, también en la misma área. Actualmente, Marcio ocupa el puesto de Applications Engineer, principalmente impulsando actividades de marketing técnico y venta de tecnología fax en todo el mundo. Bastante interesante mencionar lo siguiente. Marcio ha participado activamente en el IEC, que incluso le otorgó un premio en el año 1917, y de SIGRE, en donde ha sido un colaborador bastante importante en el comité de estudios asociado a Power Electronics y HVDC, que es el comité B4, y ha contribuido siendo el coautor del Green Book de equipos FACS, que se publicará durante el 2020. No tenía idea que ya se había preparado uno, y estaremos atentos a cuando se publique para comprarlo. Es un tema que es muy interesante. Los Green Books son las referencias técnicas que publica SIGRE. Hasta la fecha existen algunos de líneas de transmisión, temas asociados con cables, temas asociados con control y protecciones,
y así sucesivamente se está trabajando a sacar estos manuales de referencia que son bastante interesantes y que les recomiendo que puedan revisar ustedes. Así que los dejo sin más con Marcio. Muchas gracias por tu participación. Les recuerdo antes de que si tienen preguntas, por favor, hacerlas en el chat, hacerlas al usuario Preguntas Sigre. Las iremos compilando y después las presentaremos al final de las exposiciones. Y es muy importante que indiquen su nombre y la empresa que representen. Así que, Marcio, muchas gracias y estás al mando. Muchas gracias, Alex. ¿Están mirando mi pantalla? ¿Tranquilo? Sí, se escucha, ¿sí? Se ve todo bien. Ya, está bien. Muchas gracias, Alex, por tu introducción. Tú hablaste prácticamente de todo lo que hablaría en esta presentación. Entonces, podemos ir a las conclusiones, ¿no? Sí, mucho gusto en participar de este evento de Sigre Chile. Desafortunadamente de forma virtual, pero como Gabriel ha hablado, tenemos de utilizar las oportunidades que aparecen en estos tiempos difíciles para todos, de utilizar de mejor forma posible la tecnología. No es tan bueno cuanto está presente en Santiago, pero si es posible hacer un evento de este tipo de alta calidad. Sí, mi nombre es Marcio Oliveira, ahora de Hitachi ABB Power Grids en Suecia. El título de la presentación son los desafíos con la alta penetración de energías con fuentes renovables y su impacto en las tecnologías FACTS. FACTS, ustedes deben estar bastante familiarizados con la tecnología, con bastante penetración en Chile. Es un acrónimo para sistemas de transmisión CA flexibles. En términos de compensación en derivación, shunt, los equipos principales son los compensadores estáticos introducidos en el inicio de los años 70 y los STATCOMs introducidos al final de los años 90. En los últimos años ha habido una penetración más grande de STATCOMs y también de una tecnología híbrida utilizando ramas del compensador estáticos, las ramas conmutadas y lo convertidor de STATCOM en fuente de tensión. Para la compensación serie, que son bancos de capacitores serie introducidos en líneas de transmisión en alta voltaje principalmente, son tecnologías que son inicializadas en los años 50, lógicamente con desarrollo en la parte de protección, desarrollo de los varistores, capacitores con más capacidad en cada unidad de potencia, y otros tipos de desarrollo relacionados a control y protección. En el final de la década de 90 se introdujo el concepto de lo capacitor controlado a través de tiristores, los TCSCs. Y las primeras unidades han sido desarrolladas con una capacitancia fija, siendo principal, en serie con una controlable. Pero en los últimos años habíamos observado un requerimiento por parte de clientes de sistemas totalmente controlables. Y con esto hay una garantía que hay mitigación para oscilaciones, la ocurrencia de oscilaciones, resonancias subsíncronas, amortiguamiento de oscilaciones de potencia y también control de flujo de potencia. Un otro equipo que no es parte de la familia FLACS, pero digamos que está durmiendo los últimos 50 años, son los compensadores síncronos. Los SVCs, la verdad, reemplazaron los compensadores síncronos desde la década de 70. Pero ha habido un interés cada vez más grande de esta tecnología, digamos que ha despertado debido a la integración de fuentes de energía renovables y
reemplazo de esta tecnología por la generación tradicional a través de máquinas síncronas. Con esto ha habido una caída de niveles de inercia y contribución de cortocircuito, potencia de cortocircuito en los sistemas. Aquí estamos hablando, lógicamente, de renovables que no incluyen las hidráulicas que tienen partes girantes. Son básicamente las solares eólicas que tienen interfase con los sistemas a través de convertidores. Entonces, los sistemas de potencia están en constante desarrollo. Como Gabriel ha hablado, nosotros somos ingenieros de potencia, pero tenemos que nos adaptar a este nuevo escenario mundial, con un cambio de generación a través de este tipo de generación que no tiene partes girantes integradas directamente al sistema, son a través de una interfase con convertidores, son generaciones intermitentes, hay capacidades de límites, sobrecargas, límites de queda de voltaje, líneas de transmisión, distancias de carga. No caso aquí, básicamente, del sistema chileno, da distancia entre las centrales solares y Santiago, la parte central, como también las eólicas del sur. Entonces, este también es un sistema, una problemática también relacionada a la introducción de parques offshore, grandes parques, 1.000, 2.000 megawatts de parques eólicos offshore, con una distancia al continente y después del continente a tu centro de carga considerable. Flujo de cargas bidireccionales también, que energía es ahora un valor negociado como si fuese en la bolsa de mercados, mercado de acciones. Entonces, es interesante para los países tener flujo de potencia direccional para comprar y revender lo exceso de energía que tienen. Hay problemas asociados a estabilidad de frecuencia y voltaje. La conclusión es que desarrollo, mejorías, innovaciones constantes son necesarias para control de estabilidad de voltaje, mantener la calidad de energía y potencia, y como también la inercia y niveles de cortocircuito en los sistemas. Algunas de estas características que han cambiado están presentadas acá. En resumen, niveles de cortocircuito, sistemas más flacos, tienen un impacto naturalmente en la protección. Hay una tendencia que haya más armónicos en la red. La caída de voltaje y también la libranza de fallas. Cuando hay despeje de fallas, la recuperación de voltaje pasa a ser más problemática con sistemas más flacos. Hay un impacto indirecto en la gestión de regresamiento de frecuencia. Y, lógicamente, en el sistema HVDC aumenta el riesgo de falla de conmutación de los convertidores. Un otro aspecto interesante es lo cambio de frecuencias de resonancia en el sistema, que pasan a tener, a través de introducción de elementos reactivos como capacitores y reactores, hay una tendencia de cambio de frecuencias de resonancia a frecuencias más bajas, habiendo la posibilidad de aumento de distorsión armónica en frecuencias tipo tercero, quinto armónico. Y también la introducción de estas resonancias que con evolución del sistema, por ejemplo, estamos hablando bastante integración acerca de cardones, donde hay uno SVC de ABB, hay otro, un STATCOM de Ceronavia, hay otros equipos
que estão dimensionados com estresses harmônicos calculados para a operação, logicamente com margem de segurança, mas pode haver estresses adicionais nos componentes devido à integração e redução de potência de curto-circuito. A recuperação de voltaje também é bastante importante em sistemas mais fracos, porque requerem certamente dinâmica. Aqui estamos falando de controle rápido de voltaje para evitar colapso de voltaje, manter a capacidade do grid para transmissão de potência para que não haja limitações na transmissão e também limitar sobretensões temporárias quando há despegue da falla. Em relação à inércia, também, como no caso que as renováveis estão reemplazando a geração tradicional, há impacto também no revezamento de controle de frequência nas reservas primárias e secundárias. E isto também impacta também o que se denomina ROCOF, que é a taxa de caída de frequência, e, logicamente, impacta esquemas de rechazo de carga por frequência também. E isto é incentivo para adicionar energia através de algum tipo de armazenamento de energia para manter as variações de frequência e a taxa de caída também dentro de seus limites do sistema. E que isto tem impacto no sistema FACTS. O que observamos que seria umas soluções baseadas mais em convertidores de voltaje, os VSCs, aumento da tecnologia de STATCOMs e soluções híbridas, comparando com os compensadores estáticos, aumento do número de capacitores série controlados. Aqui estamos falando de sistema de 400, 500 megawatts para transmissão de 2.000, 3.000 megawatts em corredor. Aumento do número de compensadores síncronos relacionados à potência de curto-circuito e inércia. Desafios para a robustez de sistemas de compensação de derivação, principalmente para existentes para os bancos de reatores, filtros e também para os compensadores estáticos e os STATCOMs. Estes valores acá que estão representados são tomados indicativos da potência de curto-circuito, digamos, mínima para assegurar a operação de compensador estático 3 vezes e para assegurar a operação estática. Normalmente, estes são apenas indicativos. Não é valor fijo, pode ser através de controle especiais, pode-se atingir valores muito menores que os indicados. Mas apenas recomendações para que haja alerta quando na introdução desses equipos. Em relação às falhas, o impacto de uma falha que são propagadas em sistemas mais fracos. Então, se uma falha na subestação se propaga a diversos pontos do sistema, porque há com um sistema fraco, há digamos, equivalente a uma impedância mais grande. Então, se a corrente de falha se propaga no sistema, e com isso há uma caída de voltagem em diversos pontos. E para isto, há necessidade de compensação reativa através de tecnologia FACTS. Para os compensadores síncronos, não há necessidade, não há, digamos, limites de quão fraca é a rede, porque a máquina não tem sincronismo, não há necessidade de sincronismo com a rede para sincronizar os elementos eletrônicos de potência
para ter os disparos de los semicondutores de forma correta, através del Phase Locked Loop, do PLL. Outro ponto também que observamos é a coordenação, a necessidade de coordenação de elementos FACTS que são instalados eletricamente acerca de uns aos outros. A necessidade de uma operação coordenada. Não apenas entre esse dispositivo, mas também com convertidores responsáveis por os parques eólicos ou solares, para evitar interações de controle, aparecimento de frequências de interação entre 5 e 15 Hz, que são basicamente, não ressonâncias subsincrônicas, mas ressonâncias de controle. Em alguns países há iniciativas para harmonização de normas, códigos de rede e práticas operacionais. E ponto bastante importante é o requerimento de modelagem, de modelos detalhados de los equipos. Aqui não apenas de FACTS, mas também do parque, dos convertidores de parques eólicos e solares, principalmente para estudos de transitórios eletromagnéticos. Porque aqui sim, nestes estudos, é que se consegue analisar o desempenho do sistema de sincronismo, que não é possível em uma solução fasorial, uma simulação fasorial. Acá é exemplo de medições remotas que também vai ser bastante utilizado no futuro, certamente. É exemplo de compensador estático em Noruega, utilizando para a entrada do amortiguador de oscilações de potência a diferença angular entre dois pontos, ao norte e no sul de Noruega, transmitindo ao compensador estático os fasores de voltaje, e no compensador estático o sistema de controle calcula a desfasagem angular entre dois pontos do sistema. Que é sempre, basicamente, se tu tens uma boa observabilidade destes e uma boa controlabilidade no ponto de conexão, se a desfasagem angular sempre é melhor sinal para a estabilidade, análise de estabilidade transitória. Acá pouco sobre as soluções futuras, pouco. Algumas estão em operação, como já existem, são existentes, como o compensador síncrono, incluindo a rueda livre, os flywheels, para aumentar a inércia. Os estáticos, normalmente, a combinação de compensadores síncronos e convertidores de estático, como parte do equipo híbrido. Acá também a combinação seria o convertidor como interface de uma máquina, seria pouco uma solução um pouco mais diferente. Armazenamento de energia através de supercapacitores ou através de baterias. E a integração de estáticos como parte de las renováveis. Apenas exemplo de tipo de soluções. E uma aplicação é projeto que nós temos em Escócia, juntamente com projeto de inovação, juntamente com Scottish Power. É uma solução híbrida que consiste de estático de 70 MW, mais ou menos, e compensador síncrono de 70 MW capacitivo, 33 indutivo. Conectados a devanados diferentes do transformador conectado a 275 kV. Um dos objetivos do projeto é operar este sistema de forma com controle coordenado para obter as vantagens de los dois equipos. Naturalmente, o síncrono como contribuição de potência de curto ao sistema, aumento de inércia, o estático como controle de potência reativa para quedas de voltaje e sobretensões de forma bastante rápida. E também
analizar para el sistema británico principalmente cuál sería la ubicación de este tipo de equipos en subestaciones especiales para que haya una mejora de la calidad de potencia, de energía y también para solucionar problemas relacionados a potencia de curto e inercia. Otro también punto importante que necesita de estudios sistémicos es desarrollar la relación entre la potencia de los dos equipos. Este equipo estará en operación en 2020, ha sido atrasado debido a problemas de la COVID, pero hay bastante material de este sitio de cliente que ustedes pueden visitar teniendo la presentación. Y acá una ilustración con el transformador, la casa de válvulas, el patio, la máquina acá. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Marcio, también por mantener los 20 minutos. Muy interesantes, muchas cosas a las que ya estamos, muchas de ellas. Tú mencionaste este sistema flaco, sistema débil. Probablemente no hayan muchos más sistemas tan flacos como este desde el punto de vista geográfico incluso. Así que esto claramente en algún momento todas estas, si no se están dando, algunas de ellas sí, vamos a convivir bastante con esos problemas. Hay algunos sistemas que ya lo están viendo, por ejemplo el sistema australiano, que se parece bastante al nuestro y es una problemática que tenemos que tomar perfectamente. Destaco el tema de los StatCom que sirven tanto para esta variable asociada con la capacidad de transmisión y también con resolver estos problemas operacionales. O sea, una solución que impacta de las dos formas a la planificación y a la operación de la red. Así que muchas gracias, Marcio. Te esperamos para la ronda de preguntas.